Inclinemos nuestros rostros para orar. Nuestro Padre, una vez más te damos gracias por el gran privilegio que nos concedes de reunirnos en este lugar para estudiar tu santa palabra y para descubrir cuál es tu voluntad para nuestra vida. Pedimos, Padre, la dirección de tu Espíritu Santo en nuestro estudio. Te ruego que en este tema tan solemne abras mentes y corazones para recibir la semilla de la verdad. Que esa semilla pueda germinar, crecer y fructificar para tu honra y tu gloria. Te damos gracias por escuchar nuestra oración, pues te lo pedimos en el precioso nombre de Jesús. Amén. Quiero extenderle un cordial saludo a todos los que han venido a nuestra reunión de hoy. Y quiero saludar también a todos aquellos que están viendo en este momento por televisión vía satélite. Estamos muy contentos de que nos estén acompañando para nuestro tema tan importante de hoy, que se titula El Día Casi Olvidado. Vamos a comenzar nuestro estudio en el libro de Éxodo, el capítulo 20 y el versículo 8 hasta el versículo 11. Éxodo, el capítulo 20, y vamos a leer los versículos 8 hasta el 11. Este es el cuarto mandamiento de la santa ley de Dios. O sea que es muy importante, está en el corazón de la santa ley de Dios. Y dice allí: acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra. Mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Y luego Dios va a dar la razón por la cual Él mandó a trabajar 6 y reposar el séptimo. Hay una razón especial. Dice en el versículo 11, porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay. Y reposó en el séptimo día. Por tanto Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Dios manda a trabajar 6 y a reposar el séptimo, porque en la creación Él trabajó 6 y reposó el séptimo. Es decir, para entender el cuarto mandamiento de la ley de Dios, necesitamos regresar a la creación. Porque el cuarto mandamiento nos manda a la creación. Nos dice que nosotros debemos trabajar 6 y guardar el séptimo, porque Dios en la creación trabajó 6 y reposó el séptimo. Y quiero que recuerden 3 palabras claves en el cuarto mandamiento. Se dice aquí que Jehová reposó en el día séptimo. En segundo lugar, bendijo el día séptimo. Y en tercer lugar, santificó el día séptimo. Reposó, bendijo y santificó. Quiero que recuerden esas 3 palabras. Ahora, siendo que el cuarto mandamiento nos manda a la creación, necesitamos regresar al libro de Génesis para entender el cuarto mandamiento. Así que regresemos a Génesis el capítulo 1 y el versículo 1. Génesis el capítulo 1 y el versículo 1. Hemos leído este versículo muchas veces en este seminario, pero ahora queremos leerlo en el contexto de este mandamiento de la santa ley de Dios. 3 elementos claves que quiero subrayar en este versículo. Dice, en el principio, recuerden eso, en el principio, la frase muy importante, creó Dios los cielos y la tierra. 3 conceptos. En el principio, Dios creó los cielos y la tierra. Ahora vamos al Evangelio según San Juan, el capítulo 1 y los versículos 1 y 3. San Juan, el capítulo 1 y los versículos 1 y 3.
vamos a encontrar lo mismo que acabamos de leer en Génesis 1 y el versículo 1, los mismos tres elementos. Dice allí en San Juan 1 y el versículo 1, en el principio, empieza igual que lo que leímos allí en Génesis 1:1, ¿cómo no? En el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era ¿qué? Dios. Fíjense, dos elementos que están en Génesis 1:1. En el principio, Dios. Aquí dice, en el principio el verbo era ¿qué? Dios. Ahora en Génesis dice que en el principio Dios creó cielos y tierra. Aquí vamos a encontrar que en el principio el verbo, quien era Dios, también creó todas las cosas. Noten el versículo 3. Dice, todas las cosas por Él fueron hechas. Y sin Él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Pregunto entonces, ¿quién fue el creador de Génesis 1 y el versículo 1? No fue más ni menos que ¿quién? Que Cristo Jesús. Porque nos dice en el versículo 14 que aquel verbo, quien era Dios, quien creó todas las cosas, se hizo carne y habitó entre nosotros. Es decir, el creador de Génesis 1 y el versículo 1, el creador del Evangelio según San Juan, el capítulo 1 y el versículo 3, fue Cristo Jesús. Fue el agente activo en la creación. Es muy importante reconocer esto, que el creador en los 7 días de la creación fue Cristo Jesús. Vital que entendamos esto. Ahora, cuando el Señor Jesucristo procedió a crear este mundo en el principio, el mundo tenía dos problemas. Quiero que notemos lo que dice Génesis, el capítulo 1 y el versículo 2. Génesis, el capítulo 1 y el versículo 2. Dice, escuchen bien, y la tierra estaba desordenada y ¿qué? Y vacía. Y las tinieblas estaban sobre la haz del abismo y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Dos problemas. La tierra estaba desordenada y ¿qué? Y vacía. Ahora, si había dos problemas, Dios tiene que solucionar esos dos problemas. El primer problema del desorden significa que Dios tiene que poner el planeta en orden. Y si el planeta está vacío, Dios tiene que hacer ¿qué cosa? Cristo tiene que hacer ¿qué cosa? Tiene que llenar el planeta. Es decir, tiene que poner el planeta en orden y tiene que llenar el planeta. Y eso es precisamente lo que hizo Jesús. Y lo que quiero que notemos es que durante los primeros 3 días de la creación, Jesús puso el planeta en orden. Y los últimos 3 días de los 6 días del trabajo de la creación, el Señor Jesucristo llenó la tierra de varias diferentes cosas. Es decir, los primeros 3 días ordenó el planeta y los últimos 3 días llenó el planeta. Ahora quiero explicarles lo que la Biblia quiere decir por ordenar. Antes de la creación, este mundo no podía sostener la vida, porque no había luz. Leímos que había tinieblas. No había atmósfera, es decir, no había una capa de oxígeno. No había tierra seca a donde pudieran crecer árboles y plantas. No había agua fresca debajo de la tierra para regar la tierra. Es decir, que antes de la creación el mundo estaba en una situación caótica, desordenada, no podía sostener la vida. Así que Jesús tuvo primero que poner en orden el planeta para que pudiera entonces sostener la vida. Durante los primeros 3 días, el Señor Jesucristo hizo la luz, hizo la atmósfera, hizo la tierra seca. Hizo las aguas frescas que iban a refrescar e iban a llevar a crecer las plantas y los árboles. Es decir, los primeros 3 días puso el planeta en orden para que pudiera sostener la vida. Los últimos 3 días, Jesús llenó el planeta. El 4.º día dijo que se llenen los cielos con el sol, la luna y las estrellas.
El quinto día, el Señor Jesucristo dice que se llene la atmósfera de aves, que se llenen las aguas de peces. Y entonces el sexto día dice que aparezcan en la tierra toda clase de seres vivientes. Y entonces, claro, creó al hombre y creó también a la mujer, de lo cual vamos a hablar dentro de unos momentos. Es decir, que en la semana de la creación hay cierta progresión. Tal vez no debería describirlo de esta manera, pero dentro de la semana de la creación hay un proceso de menor a mayor. Es decir, hay un proceso de inánime a ánime, de lo que no es vivo a lo que es vivo. Porque si ustedes miran la semana de la creación, ustedes van a ver que los primeros 3 días Dios hace cosas que no tienen vida. Pero a partir del tercer día pone árboles vivos sobre la tierra. Y luego entonces aves vivas, peces, y luego animales más desarrollados, mamíferos. Y finalmente el hombre y la mujer que están más desarrollados todavía. Es decir, de inanimado, Dios luego hace los astros, Dios luego entonces hace plantas, y luego entonces algo más complejo, aves, algo más complejo, peces, algo más complejo, mamíferos, y finalmente lo más complejo, el hombre y la mujer. Pero lo hace en 6 días, literales, no lo hace a través de millones de años, como enseñan los evolucionistas. Es decir, que en la semana de la creación hubo progresión. Primeros 3 días, organizar el planeta. Los últimos 3 días, llenar el planeta. Ahora quiero que notemos lo que dice Génesis, el capítulo 1 y el versículo 26. Génesis, el capítulo 1 y el versículo 26. La última parte del sexto día, Dios hizo algo especial, la corona de la creación. Después que había organizado el planeta, había llenado el planeta de toda clase de plantas y de animales, nos dice en el versículo 26, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. Y señoré en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y ahora viene el versículo clave. Y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó. Y ahora escuchen bien. Varón y hembra los creó. ¿Qué día creó Jesús a varón y hembra, al hombre y a la mujer? Los creó en la última parte del sexto día. Pero yo quiero que ustedes noten que en Génesis 1, 26 y 27 no se explica cómo fue que Cristo creó al hombre y creó a la mujer. Necesitamos ir al capítulo 2 para entender cómo fue que Dios hizo al hombre y cómo hizo a la mujer. Yo quiero que ustedes noten que en la semana de la creación, el Señor Jesucristo habla y las cosas aparecen. Pero cuando Jesús hace al hombre y a la mujer, usa un proceso diferente. Usa un toque personal y especial cuando crea al hombre y a su mujer. Noten lo que dice Génesis, el capítulo 2 y el versículo 7. Génesis, el capítulo 2 y el versículo 7. Fíjense